Continuar en este espacio, en esta emisión de sábado. Y bueno, la verdad de las cosas que estamos muy, muy contentos de poder tener a los invitados que tenemos la mañana de hoy para desarrollar el tema de la semana. Vamos a hablar de obesidad en México. Este es un tema bien serio, pero además porque estamos en el preámbulo donde nos damos vuelo de todo y a lo mejor también hay debuts de sobrepeso importante, precisamente por la falta como de control en lo que significa los nutrientes que le acercamos al cuerpo, que muchas de las veces ni siquiera son nutrientes, sino son calorías vacías. Bueno, pero quienes saben son nuestros invitados y los presentamos ya con muchísimo gusto. Está con nosotros la doctora Maura Huerta, responsable del programa del adulto en la Secretaría de Salud. Doctora, ya sabe que es un gusto tenerla acá y poder conversar con usted. Gracias, buenos días a todos. Y está con nosotros también el doctor José Alberto Calderón, integrante del Centro de Integración Juvenil y con quien hemos platicado en otras ocasiones. José Alberto, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Y está con nosotros la licenciada Elsa Estefanía Hernández Puente. Muchísimas gracias por estar con nosotros también. Y tenemos material que nos ha hecho el favor de producir tanto Liliana Rincón como Mayela Ávila, las reporteras de Noticieros GREM. Vamos a escuchar un sondeo ciudadano y también una nota estadística que es importante en el marco de esta conversación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de obesidad? Doctora de una pandemia. Buenos días. De una pandemia. Y luego lo hemos manejado así, de una pandemia dentro de otra pandemia. De una enfermedad que lamentablemente tiene una asociación muy grande con las complicaciones y con las situaciones que vivimos con COVID-19. Me gusta trabajar en este binomio, puesto que es, pues, no es la moda, sino es lo que ahorita aqueja no solamente nuestro país, sino el mundo entero. Entonces, pues bueno, tenemos que ser conscientes de que el aislamiento al que vivimos en esta pandemia, 14 días a los contagiados, a los contactos, pues hicieron, ¿verdad?, que terminara aquella parte de la activación física en una forma muy grotesca, que también se limitara mucho el espacio de la recreatividad y del movimiento de las personas hasta para su trabajo, para la escuela, los niños, y por supuesto el sedentarismo se nos vino hacia arriba, ¿verdad? Teníamos un promedio, hay un estudio muy interesante en donde habla de 2 horas promedio los niños viendo televisión y ahorita el último está en 7.5, puesto que las clases fueron virtuales, entonces todos frente a una computadora aumentó el tiempo de espacio de silla y esto tiene su consecuencia. Por supuesto, pero ¿qué nos está pasando? Es la manera en que nos alimentamos, la cantidad de lo que comemos, el desorden de los tiempos de comida, o ¿qué es lo que está sucediendo en esto? ¿Es la mente la que nos traiciona? Sí, efectivamente son varios factores, incluso como lo comenta la doctora, que la pandemia nos hizo cambiar totalmente nuestra calidad de vida, nuestro tiempo de comida, nuestras actividades físicas. Bien sabemos que toda la modalidad es estar en internet, estar en clases mediante una computadora. Ya la actualidad es que sabemos que ya al finalizar todo esto, pues se ha habido un poquito más la apertura de ya los gimnasios y demás. Entonces, al llegar la pandemia, sinceramente nos ha cambiado tanto la alimentación, el sedentarismo y sobre todo el consumo de productos procesados, ¿sí? Además que con esto conlleva la depresión, ¿sí? Sí, o sea, ¿va de la mano? Sí, y es que la obesidad es una enfermedad multifactorial. Estamos hablando de que tiene que ver con los hábitos de vida en la familia. Si una persona llega, se casa y sus hábitos de adolescente fue comer en la televisión, por ejemplo, comer pizza, hamburguesa, comida chatarra frente al televisor, eso lo van a aprender los hijos y los hijos van a ir llevando esta secuencia también en sus familias. Entonces estamos hablando desde los hábitos de vida en la familia. En México tenemos que se ha malinterpretado, pero tenemos alimentos ricos en proteínas y tenemos una alimentación muy variada, que parte de lo que los nutriólogos recomiendan en la alimentación es que sea variada, que sea que comprenda todos los nutrientes, o sea, todos los grupos alimentarios y que además sea adecuada a cada grupo de edad. Entonces, en México tenemos eso. Se ha estigmatizado mucho tal vez que porque la comida mexicana es muy grasosa o muy picante, y no es cierto. La comida industrializada es lo que vino a traer eso, la comida americanizada.
pero la comida mexicana siempre ha sido muy buena. Entonces, son los hábitos de vida. Hay factores genéticos que implican mucho, por ejemplo, el ahorro. Antes era una enfermedad de gente rica. Incluso los reyes en la antigüedad eran gorditos, porque eso hablaba de opulencia, hablaba de que tenía capacidad para eso, y actualmente ya no. Actualmente también ya es una enfermedad del grupo social más bajo, o sea, es también una enfermedad de la pobreza. Entonces, la falta de atención en cuanto a la alimentación puede permitir que se inicie a lo que se llamaba el gen ahorrador. El gen ahorrador es un gen que está desde pues, los primeros seres humanos que duraban meses sin encontrar comida. Entonces, si no podían encontrar comida, tenían que ahorrar. Eran unos seres humanos grandotes que podían pelear con animales obviamente salvajes, y claro que su cantidad de grasa era muy alta. Entonces, pero eso lo ocupaban para ese tipo de actividades. Actualmente, si nosotros no tenemos el acceso a la comida, por ejemplo, las dietas que son de suprimir toda la alimentación varias horas o mucho tiempo, pues van a activar el gen ahorrador. Pero nosotros no tenemos la actividad física que tenía, entonces nos empieza a acumular el tejido, por ejemplo, en el abdomen, que es la obesidad que tiene un riesgo más alto, la obesidad central, que está más asociada a diabetes, asociada a infartos o a problemas cardiovasculares. Voy a dejar en la mesa para irme a la pausa comercial algo que he venido viendo, que está ahí como parte también de una contraargumentación de la obesidad. Es esto de reconocer que la obesidad es parte de la vida de los seres humanos, que nos ha acompañado siempre, y que no, todo este movimiento como de discriminación hacia las personas obesas. Estamos hablando de obesidad, no estamos hablando del sobrepeso. Si estamos hablando de obesidad, esto es sumamente denigrante para la calidad de vida de la persona, es decir, la exclusión, pero porque no reconocen y porque no se acepta que una persona obesa no necesariamente es porque come muffins todo el día o porque tiene la tina de helado a un lado de la cama, ¿sí? Sino es por otras circunstancias. Claro. Entonces vamos a hablar de esto cuando regresemos de la pausa comercial. Son las 9 de la mañana con 21 minutos. Esto es Contextos. Contextos.
Hablamos de obesidad en México y les comentaba de este movimiento como de resignificación de la obesidad y como de un no estigmatizar ni tampoco juzgar, porque somos muy buenos para hacer el juicio, ¿sí? De por qué alguien está gordito y otras personas no. Entonces, doctora Huerta, ¿qué pasa con esto? ¿Realmente qué porcentaje de las personas obesas son obesas no por lo que comen, sino por condiciones fisiológicas? Fíjense que me gustaría empezar mi comentario con esto. Efectivamente, no podemos estigmatizar por nada del mundo a una persona que está en esta condición. Fueron muchas circunstancias. Fueron circunstancias genéticas, fueron circunstancias biológicas, fueron circunstancias sociales y también circunstancias políticas. Es decir, el acceso que nosotros podemos tener a algún alimento que no sea realmente nutritivo y sin embargo me acumule calorías, a veces no depende de la persona en sí. Si yo voy a la tiendita de la esquina no voy a encontrar a lo mejor con la misma facilidad una manzana, una naranja, que si encuentro una bolsa de Sabritas o de otro producto muy industrializado. Entonces, el ritmo de vida que hoy en día llevamos obliga a la gente que está pues, en el área laboral o en el área escolar, si no se adapta a sus horarios, si no se organiza, pues la forma de la vida la va a llevar al consumo de estos alimentos que no son exactamente los ideales. Entonces, si no tenemos una política pública que realmente regule qué es lo que tenemos en la tiendita escolar, qué es lo que tenemos en la tiendita de la colonia, pues es un factor que no está al alcance de la que lo consume realmente. La decisión sí, la decisión definitivamente sí, pero es un contexto muy cultural, en donde interviene hasta la ama de casa que decide poner un refresco de 5 litros en la mesa en lugar de poner un agua de frutas, ¿verdad? Entonces, también regresemos al tono de que pues, la mujer cada vez más se ha incorporado al área laboral, entonces es más rápido pasar por una tienda, por una botella de refresco negro, que licuar a lo mejor una papaya y poner algo de dulce, si lo quieren así. Hay quien la consume sin ello. Sería que no, ¿verdad? Hay quien lo consume sin ello. Entonces, creo que es una dinámica social, cultural y económica la que nos ha llevado que muchos individuos se encuentren en estas condiciones. Si a eso le sumamos la situación heredofamiliar, que significa que yo traigo en mi genética, en mi constitución, una ascendencia o descendencia con este marcador, pues bueno, de alguna manera no significa que yo voy a ser obeso 100%, pero sí incrementa la posibilidad. Y luego regresamos al tema de que nos encerraron por 14 días y entonces tenemos en un espacio de 4 paredes un refrigerador muy cerca de mí. Entonces retomemos el tiempo de que la obesidad es el consumo de las calorías. Entonces yo consumo a lo mejor lo mismo, tal vez, pero no me muevo igual. Ni a la escuela voy, entonces claro que empiezo a concentrar. ¿Pero qué porcentaje? Porque luego lo escuchamos mucho, ¿no? No, es que yo tengo kilos de más porque la tiroides. No, o yo tengo kilos de más por alguna otro tipo de circunstancia fisiológica, metabólica. ¿Qué porcentaje de la gente con obesidad pudiera argumentar esto? Bueno, tenemos... Los que tienen un índice de masa corporal por arriba de 40 son los obesos mórbidos, y estos personajes son los que tienen las mayores complicaciones, porque no solamente tienen la grasa, como la mencionó el médico, que la tienen en el área abdominal o en el área torácica, sino también la tienen sobre las vísceras, perivisceral. Entonces es una connotación muy grave en donde los adipocitos producen un estado inflamatorio crónico y que esto por supuesto viene a demeritar en todas las condiciones fisiológicas de la vida. Ajá. Sí, pero esto es post obesidad, pero que la obesidad haya sido creada por una disfunción del cuerpo, por una falta de hormonas o no sé. La obesidad que no es por hábitos alimentarios o alimenticios no es la que es por hipotiroidismo o por alguna enfermedad endocrina que produce aumento de los adipocitos o una retención de energía más fuerte es muy poco. El porcentaje mayor de obesidad es por malos hábitos. O sea, son las conductas de cómo comemos, la falta de ejercicio, incluso el estrés actual también puede generar el aumento de peso. Y estamos hablando que es
más del 3/4 partes de las personas que sufren de obesidad. Uh-huh. Sí, creo que, a ver, bueno, entonces me perdí a lo mejor en la pregunta. No, justamente los factores de riesgo ocupan más del 90% entre las causas. Uh-huh. Y eso es bien interesante y qué bueno que hace la pregunta e insiste en esto, puesto que luego queremos argumentar de que yo estoy obesa porque tengo hipotiroidismo, le quiero dar la connotación biológica, fisiológica, para de alguna manera poner una cortina sobre los factores que yo sí puedo modificar, que como lo mencionan hace un momento, que es el estilo de vida o la alimentación en sí misma. Entonces, más del 90% es un factor que puede ser de otra índole y el biológico pues está por abajo del 10%. Uh-huh. A ver, ¿y las emociones? ¿Qué papel juegan en todo esto? Porque creo que estamos en un mundo, como lo decía José Alberto, de mucho estrés, uh-huh. Pero también de mucha presión en todos sentidos. Sí. La vida se nos va rápido, estamos muy frustrados por muchas cosas, estamos limitados también en otras muchas, y de pronto creo que la comida es un refugio. Claro, ahí también quería añadir con lo que comentaba la doctora, que cómo a veces nosotros al comer chocolate, cualquier tipo de alimentos, cómo nos da este placer, esa sensación de bienestar. Entonces, por eso ahí engloba de que la obesidad, ¿no? Porque a lo mejor también algunos productos alimenticios, que como ahorita estábamos hablando del glutamato monosódico, uh-huh. que ese es un potencializador de sabor. Entonces, realza en sí el producto, pues te hace saber, o sea, te hace sentir placer. Entonces, que no puedes dejar de comer ni un solo bocado. Entonces, como que la industria alimenticia tiene ese factor de que, pues, entre más cantidad de azúcares nos da cierto placer y eso siente bienestar. Entonces, a todos los que están escuchando en estos momentos, bien sabemos eso. Y porque genera ese placer, esa sensación en nuestras neuronas y se convierte en adictivo. Uh-huh. Y es que todas las cosas que son necesarias para la supervivencia nos van a generar placer. Tomar agua, respirar, comer, las relaciones sexuales, todo eso es susceptible a generar una adicción, porque es susceptible de placer y eso nos genera el que lo busquemos pues más intensamente. Pero cuando se pasa de esa sensación de placer y se convierte en una obsesión, se convierte ya en una enfermedad donde tienes que estar consumiendo, el estrés te provoca que comas. Vivimos de por sí en una cultura que si vamos a festejar algo es comida, que si vamos a desayunar para un negocio es comida. Pero eso es todos los seres humanos. Todos los seres humanos. Sí, y por eso ahí no estaría mal. En ese sentido no es malo cuando hacemos exceso de esas situaciones. O sea, nuestra comida nuestro deseo de comida nos dice en qué momento podemos comer, en qué momento necesitamos. Pero cuando ya exageramos esa situación es cuando ya se convierte, sobrepasamos los límites metabólicos que tenemos y empieza a generar, pues, ¿dónde pongo tanta energía que estoy comiendo? Pues la acumulo y la guardo para después. A ver, díganme una cosa, ¿por qué? Y yo creo que todos lo hemos dicho en algún momento dado. Yo soy un gorgojo. O sea, ¿por qué? Porque te gusta todo lo que tenga harina, la consistencia, los pasteles, la cosa más deliciosa del mundo. Sí, claro. Perdón, pero sí. Y el pan francés, no me digan, sí. ¿Quién ha ido a comprar pan francés y ha llegado a su casa con todo el pan que le pidieron? No, porque en el camino ya te comiste uno o dos. Sí, claro. ¿Qué pasa? Sí, nuestro cerebro tiene la posibilidad de formar muchos neurotransmisores y bueno, la depresión, por ejemplo, produce induce la formación de la monoaminoxidasa. Uh-huh. Esta enzima puede ser contrarrestada por las endorfinas, por ejemplo. Entonces, las sensaciones de placer, como han comentado mis compañeros aquí en el estudio, originan la liberación de estas endorfinas y son también adictivas. Y qué bueno, ¿no? Las endorfinas nos ayudan a movernos en el tono de la felicidad, en el tono de la satisfacción, en el tono de la mejora. Y entonces eso también hace un factor adictivo. Yo estoy buscando las endorfinas y estos alimentos, como el pan que me encargaron para llevarlo a la casa, me lo produce, pues mi cerebro no me engaña. Mi cerebro dice, si tú lo consumes, produces endorfina y vas a de alguna manera compensar a la monoaminoxidasa. Y la depresión, y sobre todo asociada con los carbohidratos, se puede engañosamente recuperar. Y digo engañosamente porque pues no es la mejor manera de tratar una depresión, por supuesto. Uh-huh. ¿Qué pasa con eso, Steffi? O sea, ¿qué
¿Por qué esta necesidad de la harina, de lo dulce? Hay momentos en el día, fisiológicamente a lo mejor tiene una respuesta, pero emocionalmente... Sí, mire, también yo le añado más a la causa de que nosotros no descansamos bien. Cuando no descansamos bien, produce que la leptina baja. Y esa sensación de saciedad en nuestro cuerpo no la es perceptible, ¿sí? Entonces, son hábitos de nosotros mismos que hemos estado haciéndolo mal, que por esa sensación, esas causas hacen que los neurotransmisores no sean los correctos, y es por eso que llegamos a tender a consumir más alimentos, porque la hormona no estimula adecuadamente. ¿Qué pasa en el cuerpo? ¿Por qué esta necesidad? De repente estás a las 5 de la tarde bien tranquila, a lo mejor estás leyendo, a lo mejor estás viendo una serie de televisión, y de repente el cuerpo se pone en alerta y te dice, necesitas azúcar. Bueno, una de esas cosas, aparte de la leptina, porque la leptina es la que nos produce la saciedad. Si no hay leptina, no tenemos saciedad. Entonces, si hay poco descanso, ya se le añade ese factor. Y luego, si estamos viendo una película, por ejemplo, sentados, donde ya no estamos haciendo ningún uso de nuestra condición metabólica y se nos antoja palomitas, que a lo mejor ellos no tienen una caloría tan extensa, ¿no? Pero se nos antoja comida rica en carbohidratos y harinas refinadas y azúcares refinadas, porque nuestro cerebro está procesando todo lo que estamos viendo, nos genera preocupación, estrés, miedo, lo que estamos viendo en la serie. Entonces, pues hay que comer, porque es lo que nos produce una sensación de placer y de relajación, nos produce una sensación de bienestar. Incluso psicológicamente hablando, el alimento es lo que nos representa el impulso, no es lo que representa la mamá, lo que nos representa las ganas de estar pues avanzando en la vida. Si no tenemos eso, por ejemplo, en la anorexia hay un enojo muy fuerte con la mamá, entonces no comemos porque estamos enojados con la mamá, entonces pasa a un lado la comida. Y en la obesidad o en el deseo intenso de consumo es todo lo contrario. Ahí queremos devorarnos, queremos acabar con todo eso. A mí me gustaría agregar en el paciente diabético. Hay pacientes diabéticos que inician su control metabólico a base de hipoglucemiantes, es decir, de medicamentos que van a ayudar a que baje el azúcar. Si en un momento dado el paciente en su alimentación no tiene el cuidado preciso del consumo adecuado, entonces puede presentarse una cosa que se llama hipoglicemia, que es me baja el azúcar. En esas condiciones clínicas, inclusive los médicos nos vemos obligados a decirle al paciente que tenga alimentos, azúcares de rápida absorción para que pueda levantar esta condición fisiológica. Y lo comento porque usted me dice, llega un momento desesperado en que lo necesito. El azúcar es una fuente de energía, entonces si esto me baja en mi consumo de alimentos habitual, yo no le hago el cálculo adecuado, consumo algo de hipocalorías, bajo mi consumo y aparte le agrego un medicamento que me ayuda a bajar la glucosa, pues va a existir la necesidad fisiológica de consumirla inmediatamente, ¿verdad? La persona que ya ha experimentado una hipoglicemia severa no quiere volverlo a experimentar, es una sensación inminente de muertes, diaforesis, puede inclusive perder el conocimiento, y quien llega a mantener mucho tiempo el estado de la hipoglicemia inclusive puede despertar con secuelas neurológicas. Entonces hay quien dice es mejor traerla altita que traerla muy muy abajo, pero bueno, son cosas que tenemos que ayudar a nuestros pacientes a entenderlo, ayudar a nuestros pacientes a calcularlo, y por supuesto su consulta mensual con su médico para que vaya ajustando las dosis y no caer en estas condiciones. Sí, es muy importante escuchar a nuestro cuerpo. A veces esa sensación que usted comenta de tengo ganas de comer, incluso es a veces deshidratación de nuestro cuerpo. Sí. Que a veces no percibimos y pensamos que ay, es esto, pero realmente hay que escuchar a nuestro cuerpo. El cuerpo es muy sabio, entonces si llega a pasar eso, la recomendación es tomar agua natural. Claro. Para evitar eso mismo, de estar picando. Claro, por supuesto. Bueno, vamos a escuchar a continuación esta cápsula que nos ha preparado Liliana Rincón. Es un sondeo que hizo entre nuestros ciudadanos, entre el público. Frijol, huevo, carne blanca y carne roja. Los frijoles y las tortillas, es todo lo que comemos. El huevo también. Pollo, carne, frijoles, nada más. Frijolitos, los huevitos, el pollo, el pescadito.
De todo un poco. El pollo. El huevito, las gorditas, el pollo, que es el que más económico, el que más provecho nos hace también. Uh-huh. Bueno, esto es lo que dice el público que come, pero es que un día en un programa de televisión me encantó el ejercicio porque le decían a las personas, tienes que poner una mesa, te vas a comer lo que te vas a comer, pero tienes que poner en una mesa lo que te comiste, ¿sí? Y entonces a lo largo del día iba poniendo todo lo que se comió. Al rato, aquello era cómo se pudo comer esa persona todo eso, porque lo estás viendo en físico, todos esos alimentos que se comió. A veces ni siquiera nos damos cuenta de todo lo que nos estamos comiendo. Uh-huh. Bueno, déjenme hacer pausa comercial. Regresamos con ustedes. Son las 9 de la mañana con 40 minutos. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna. Pues somos lo que comemos. Me decía un experto, decía, no nada más somos lo que comemos, somos muchísimo más,
pero no estamos dispuestos como a analizarnos, porque también nos comemos los enojos, las frustraciones, los malos ratos, eso también se queda ahí y se acumula. No es como el sol, que no es que tomes sol y que se te quite lo bronceado y ya se fue el sol que tomaste. El sol se queda en tu piel y por eso es que luego vienen las arrugas y demás. Bueno, es que qué complejidad el cuerpo humano, y qué necesidad tenemos de conocerlo y de conocernos a nosotros para poder entender nuestras emociones. Quiero preguntarles algo. Hoy en día hay un montón de opciones para bajar de peso, un montón, y ni las voy a mencionar, no tiene caso. Pero que queremos resultados rápidos. Cuando nos ha llevado tiempo estar acumulando nuestros kilos y la verdad de las cosas es que es como una fantasía, un sueño de que esta dieta en 21 días, con los retos famosos de 21 días, vas a poder salir adelante. ¿Cuál es la mejor forma de liberarte de la obesidad? Lo natural. Lo natural, regresarnos a como antes comíamos. Antes era consumíamos la verdura, la fruta en sí, el pescado, carnes magras, ¿sí? O sea, entre menos alimento procesado, mejor. Creo que es la señal de donde debemos de basarnos, sobre todo en la norma oficial 043 de cómo debemos consumir de los productos que tenemos de forma natural. ¿Sí? Comer a nuestras horas, masticar muy bien los alimentos, hidratarnos, sobre todo pura agua natural. Creo que es lo mejor, y la actividad física. Ya en el ámbito social o de vida, porque antes el 80% de la población era rural y el 20% urbana. Ahorita ya se volteó todo eso, ahorita ya es más urbano y con eso vino la obesidad. Entonces esos hábitos de estrés, de falta de relajación, de falta de tiempo para sentarte y disfrutar tus alimentos, que eso es algo que también nuestro cuerpo nos genera esa memoria, porque vamos a recordar lo que nos da placer inmediato. Si yo me siento y como tranquilamente y mi cuerpo lo asocia a la sensación de placer de la comida, pues me voy a sentar y voy a estar a gusto, pero comiendo lo que es necesario para mi grupo de edad, para mis hábitos de vida. Una persona sedentaria no va a comer lo mismo que una persona que va al gimnasio, que tiene actividad física intensa. Tiene que ser menos. Pero a veces el que está sedentario come más de lo que el que está en actividad física. Claro. Doctora Huerta, esto que tiene que ver con la edad, ¿necesariamente edad es igual a más kilos? No necesariamente, pero sí existen condiciones hormonales. Por ejemplo, en las mujeres en la etapa reproductiva pueden tener una acumulación de lo mismo. En los niños, ahorita hablábamos de las circunstancias sociales y me interesa mucho el tema de este equipo de gente obesa que está pugnando para la no estigmatización. Otro de los contextos que yo quisiera agregar ahorita y aprovechar el tema es la situación educativa. En el espacio educativo son 45 minutos a la semana los que ofrecen de activación física. Entonces, cualquiera, hoy en día sabemos que eso es engañarnos. Eso es engañarnos. Ahora entendemos muy bien que el espacio es meramente educativo y no exactamente la situación de activación física, que puede servir para orientar y después por fuera hacer más cosas. Pero bueno, son las circunstancias que han llevado a este grupo de personas que estén en estas condiciones. Yo aplaudo, por ejemplo, mucho lo que hoy tenemos como secretario de Salud, que es uno de los que implementó en el estado de Coahuila las cirugías, que es una opción que tenemos, algo quirúrgico, las cirugías bariátricas. Como un último eslabón en aquella gente que ya hizo mucho esfuerzo y no ha logrado obtener resultados. Entonces ha hecho un equipo integrado, con donde hay psicólogo, nutriólogo de rehabilitación, el mismo cirujano, y de alguna manera incluyen, ¿verdad?, a gente, y que se me hace muy aplaudible el hecho de que no tenga institución social que lo respalde, que no tenga seguro social, que no tenga ISSSTE. Hay gente que añora estar en este programa, pero pertenece a otra institución, tiene que buscar sus líneas en las otras instituciones. Pero aquellos pacientes que no tienen recurso humano se acercan y no invierten nada. Son cirugías costosísimas en el área privada, pero que en el área pública, a través de este programa de gobierno donde reconoce a México
como un problema interesante y fuerte lo que es la obesidad, y en todos los grupos, ¿verdad? O sea, no es una condición exactamente alguna edad en particular, hay condiciones, como ya las vimos, biológicas que hacen que ciertos grupos también se concentre, pero de alguna manera estamos combatiendo a todos los grupos de edad. Pero ¿por qué conozco gente que se ha hecho alguna cirugía de esta naturaleza y cuando sé de antemano que no había hecho esfuerzos importantes para bajar de peso? Entonces, yo digo, ¿ese es el camino realmente, la intervención quirúrgica? No, definitivamente tienen que ser pacientes muy bien seleccionados. No todos los pacientes que ingresan son sometidos al procedimiento quirúrgico. Deben de ser evaluados si existen condiciones como la que usted menciona. Puede existir un paciente en el que no hubo un esfuerzo previo. Para llegar a la condición de la cirugía, son sometidos a una evaluación por nutrición, que es el área experta, y prepara y condiciona para que después de la cirugía mantenga sus hábitos, porque de nada nos serviría hacer un procedimiento quirúrgico que no sea garantía psicológica ni nutricional para que el efecto y el impacto que tenga la cirugía sobre nuestro cuerpo se conserve. La idea es que se conserve. Porque igual fracasan. Por supuesto. Y es que en muchos casos está encaminada, la cirugía bariátrica pues para bajar de peso, las cirugías estéticas, por ejemplo, para quitar la lipo y todo eso, están encaminadas a la parte estética y deberían involucrarse en la parte de salud, donde yo me tengo que sentir bien, es un equilibrio. Ahora que quitaron, que iban a hacer, que no se sabía bien y que iban a quitar las Maruchan, ¿cuánta gente no compró en bonche todas las Maruchan porque estaban desesperados que le iban a quitar la Maruchan? Y eso no es un alimento. O sea, es una situación así, es un hábito, es una percepción de la sociedad. A una persona que le hicieron una lipo y de repente le sigue comiendo igual, la grasa no le va a salir donde mismo y se va a deformar más su cuerpo de como estaba anteriormente, porque ya no tiene la grasa donde mismo. En la cirugía bariátrica, los primeros días postquirúrgicos es feo y la gente dice, no va a comer porque vomita, le duele el estómago, porque el estómago se tiene que defender. Y ya cuando ya se recupera de eso y le empieza a echar, o sea, tiene que ser una revisión no solamente por nutrición, tiene que ser una evaluación por psicología. Es una cuestión social, es una cuestión de nuestro microcosmos, de nuestro cuerpo, y también encaminada al macrocosmos, que es nuestra sociedad, claro, nuestros hábitos de vida. O sea, es un cambio metabólico, psicológico, social, mental, pero es el equilibrio de todo eso. Ajá. Bueno, siempre se ha dicho que los mexicanos no somos disciplinados. O sea, ¿de qué manera se puede introducir una disciplina? Y no estoy hablando nada más de la alimentación, sino de muchas otras cosas en general. Debería de hacerse algún programa donde la disciplina fuera parte de la formación de los chicos. Así es, efectivamente. Sí, es complicado en ocasiones, pero creo que dependiendo de lo que uno busque, en lo que realmente tenga sus objetivos, deben iniciar. Programarse. Es ideal programarse, motivarse. No nada más la motivación, es una disciplina. Es tener la disciplina, aunque, por ejemplo, uno quiera hacer ejercicio, no voy mañana. No, lo tengo que hacer. O sea, es como lavarse los dientes. O sea, es sí o sí. Entonces yo creo que hay que cambiar mucho el aspecto psicológico y tratar de motivarse, ¿sí? Motivarse y sobre todo tener la disciplina, porque sin la disciplina no tenemos nada. Bueno, déjenme compartir con el público, con el auditorio, esto que nos hizo el favor de hacer Mayel Ávila, esta pieza que nos hizo el favor de hacer, que habla sobre estadísticas, que me parece que es muy importante que cerremos con esto. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, ESANUT 2018, a nivel nacional el 36.1% de la población mayor de 20 años tenía obesidad. En Coahuila y Durango este problema se detectó en el 37.6% del sector de la población. En la zona metropolitana, pese a las similitudes de actividades sociales y económicas, existen marcadas diferencias de personas diagnosticadas o señaladas con este problema. Lerdo concentra el mayor porcentaje de casos con 46.5% de la población mayor de 20 años. Le sigue Gómez Palacio con 43.6%. En tercer lugar, Matamoros con el 40% y por último Torreón con 34.9%.
En La Laguna, la mayor atención se centra en las personas con obesidad mayores de 40 años, ya que esta condición se traduce en comorbilidades y enfermedades crónico-degenerativas que a mediano o largo plazo puede provocarles la muerte por un infarto o una complicación relacionada con la diabetes. A raíz de la pandemia y la relación de los casos graves con diversas comorbilidades, desde el año pasado se creó la EnSanud Continua COVID-19, en la que se analizó los patrones de consumo y alimentación de más de 36,000 mexicanos. El coordinador de investigación del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, Luis Alfredo Medina, destacó que con base en este último ejercicio de la Secretaría de Salud, previo a la pandemia, en Coahuila se tenían diagnosticados 16,780 casos de obesidad clínica. Es decir, que ya se les tenía que dar seguimiento en alguna institución de salud, y en lo que va de 2021 se han detectado 10,241 casos. En Durango, en 2019 se contabilizaron 7,258 casos de obesidad clínica y en este año se tienen 4,281. Luis Alfredo Medina reconoció que la nueva encuesta nacional de salud y nutrición hace mayor énfasis en conocer el acceso de los menores de edad a alimentos más saludables. Es un reto verdaderamente titánico, pero al final de cuentas, si los padres de familia no ponen atención en estos temas tan importantes como la alimentación de los hijos, pues no vamos a tener ningún, vamos a llamarlo así, resultado, por más etiquetas que se cambien y por más cosas que se pongan. Bien, pues esto es lo que nos dice y ahí están los números y los números no mienten. Entonces estamos en una situación muy seria. La semana pasada recibimos justamente la gente que está actualizando los datos del EnSanud, porque justamente necesitamos medir el impacto que tuvo COVID en no solamente los niños, sino en todos los grupos de edad. Los médicos tenemos que reconocer, y aprovecho para felicitar a todos mis compañeros. Hoy es Día del Médico. Hoy es Día de la lucha de todos aquellos que por ahí estamos, pero una felicitación a mis compañeros, a grandes maestros en la medicina como el doctor García Salcedo, que es una eminencia farmacológica clínica aquí en la región, y al doctor Aldo Morones en urgencias, gente muy célebre por aquí. Quisiera decir, ¿verdad?, mis compañeros médicos, que tenemos que reconocer que la situación de la nutrición debemos de ponerla en manos de los expertos. Si nosotros como médicos conocemos algunos conceptos de nutrición y nos apoyamos en ellos y con todo el ánimo y el entusiasmo sugerimos y recomendamos, pero obviamente el experto en esto es el nutriólogo. Entonces, pues vamos a aprovechar este recurso que hoy en día nuestra Laguna está sacando, nuestras universidades privadas, muchos profesionistas de esta índole, y que los tenemos esparcidos también en los centros de salud urbanos y rurales. Entonces, que se acerquen a los centros de salud, ellos son los expertos, nos pueden ayudar, y de una manera gratuita, claro, para quien así lo desee. Ahí no preguntamos si tiene derecho al seguro o al ISSSTE, si va con el ánimo de realmente trabajar su peso, del ánimo de transformar su estilo de vida familiar, individual, adelante, ahí son bienvenidos. Es que la transformación luego cunde, ¿no?, dentro de la familia. Si hay un miembro de la familia que está dispuesto, de veras hace caminito para los demás. Claro, se trata de, el rol de nuestro gestión en sí es tratar de educar al paciente, ¿sí? Que sepa toda la materia para que ellos también tomen sus decisiones y así hacerlos que cambien su estilo de vida. La acupuntura, por ejemplo, tú que eres experto en el tema, José Alberto, ¿cómo ayuda? La acupuntura tiene el objetivo de buscar el equilibrio. Entonces se ponen puntos para saciedad, se ponen puntos para aumentar el metabolismo. Hay un punto que es específico para bajar de peso, pero es como la acupuntura ahí se aplica a la vida, ¿no? Tiene que ser multidisciplinario, o sea, tienen que ser muchos puntos. Tiene que ser puntos de antidepresivos, tiene que ser puntos de saciedad, la nutrición, la psicología, claro, la educación, todo tiene que ser combinado. Dejemos de tratar de estar en nuestro peso porque tenemos la boda, porque tenemos la vacación, porque tenemos algún hecho, y luego pasa la boda y la vacación y volvemos a comer. Entonces, de veras, hay que querernos. Yo creo que para poder aceptar que la nutrición bien balanceada
tiene que ser parte de nuestra vida, tiene que haber mucho amor a nosotros mismos de por medio. Así es que bueno, pues qué magnífico que hayamos tenido este espacio en el marco del Día del Médico. Saludamos desde aquí a todos nuestros queridísimos médicos, a todos los de las instituciones públicas y privadas. Les deseamos lo mejor y con todo el agradecimiento del mundo por su intervención y por su participación. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Y esperamos que esto se nos quede ahí en el ánimo y que busquemos estar lo mejor posible. Sí. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Q 91.1 FM. 9:56. Temperatura 20 grados. Acabamos de firmar un contrato como un partnership con la NASA. Me presentaron